todos y todas, bienvenidos a otra semana de conversaciones en el Observador Braga. Soy Laura Quintana, en Instagram Braga Quintana, y hoy día vamos a estar conversando con Teresa Valdés, la Tere Valdés, que es coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. No solo eso, además una histórica feminista que ha luchado desde la dictadura, primero por sacar a Pinochet y por supuesto por los derechos de las mujeres. Vamos a estar hablando del comienzo de la tramitación de la ley que permitiría la despenalización del aborto sin causales, hasta las 14 semanas. Como ustedes saben, hoy día está penado, por supuesto, la realización de un aborto, excepto en 3 causales, que son peligro de la vida de la madre, inviabilidad fetal, eso es decir que luego portomón, para poder realizarse la interrupción del embarazo. Entonces vamos a hablar de eso, porque en Chile no se ha despenalizado, en casi todos los países del mundo, por lo menos desarrollado, es legal. Se aprobó el 30 de diciembre en Argentina. Aquí está la Tere. Hola Tere, ¿cómo? Aprendiendo la nueva tecnología, qué antigüedad. Ya, a ver, eso, que el teléfono no se te mueva tanto, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo dejas, como lo podéis dejar en algún Sí, lo que pasa es que estaba con... lugar? Yo te espero, no te preocupes. Lo que pasa es que lo tenía con audífono. Tú lo usas así nomás. No, así nomás se te va a escuchar bien, no hay problema. Yo creo. Tu internet está medio malo, te ves media pixelada, pero se te escucha bien. ¿Se me escucha bien? Ahí estoy. Ahí se va a estabilizando. Ahí está. Sí, se te ve así como... O no sé si seré yo quizás. Quizás mi internet está malo. Bueno, estaba presentando el tema y te estaba presentando a ti, querida Tere, y diciendo además que ahora estás en estos temas, pero siempre has estado ligada a los temas que tienen que ver con los derechos, con la lucha de los derechos de las mujeres. Así que gracias por eso, primero que todo, y por estar hoy día con nosotras, en un día en que comienza la tramitación de un proyecto de ley que se presentó en el 2018, o sea, ya 2 años y medio, y que se pone en tabla en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, que permitiría la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Hoy día ya se como que se vislumbró un poco, Tere, como por dónde va no sé si viste la comisión. No pude, algo se vislumbró como por dónde va la derecha. María José Hoffman habló de defender la vida, hizo algunas alusiones como a los pañuelos verdes, como que casi que era una moda, y que estábamos como agarrando el bolito de Buenos Aires, bueno, o sea, de Argentina. Y por otro lado, algunas mujeres pidieron también que sea considerado no solo como un problema de salud pública, sino también como un problema de salud mental y de la vida de las mujeres, digamos, que no fuera tratado así. Entonces, Tere, cuéntanos, ¿qué espera? Hay gente que está súper, ¿cómo se dice?, optimista de que este mismo año vamos a tener una ley de aborto. Yo creo que no va a ser así. A ver, mira, yo formé parte del equipo del Ministerio de Salud que estuvo a cargo del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, entonces conozco el proceso completo y te puedo decir todos los argumentos que se van a dar ahora, que son los mismos que se dieron hace, digamos, ya varios años, digamos, pero nos tomó más tiempo del que nos imaginábamos. Es cierto que hoy día el Parlamento tiene un equilibrio, tiene equilibrios de poder diferentes, digamos, hay un balance de fuerzas distintos, pero igual nos tomó más tiempo en la Cámara de Diputados y más tiempo en el Senado, y pasamos finalmente al Tribunal Constitucional, recuerden ustedes. 7 años fueron, ¿no? 7 años de la tramitación, creo que fue. No, porque se presentó llegando, digamos, un año después que llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, y salió el 2017, o sea, alcanzamos a sacarlo. Se demoró 2 años. Mucho menos, pensé que había sido más. No, porque, o sea, habían muchos proyectos previos, o sea, no, si lo ponemos en términos históricos... Si nos ponemos así, se demoró 13 años. Sí, pues muchísimo. 30 años.
Todos y todas, bienvenidos a otra semana de conversaciones en el Observador Braga. Reproducción es un tema social del conjunto de la sociedad, no provee ni los apoyos, ni los soportes, ni garantiza la presencia cuando corresponda, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, hay muchas situaciones acá, del padre, digamos, de la criatura. Entonces, finalmente, por eso que es una carga específica sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres, y es para toda la vida. Entonces, es contradictorio que un Estado que está, no sé, todavía no es ni presidente Lavín y ya anunció que vetaría la ley de aborto, ¿cachai? Entonces es como contradictorio que un país que está por tanto protección finalmente no hemos podido lograr que extiendan el postnatal. O sea, un poco lo que conversábamos antes, ¿cachai? En el fondo hay un tema respecto de los cuidados, respecto a la reproducción de la vida, y ese es un tema que se va a debatir en la Constitución en un contexto más amplio, porque pareciera que esto es como muy específico, solamente el aborto. No, es el tema de la reproducción de la vida, es el tema de los cuidados, es el tema de cómo se organiza la sociedad en torno de asegurar las posibilidades que tienen los nuevos seres de llegar a este mundo, digamos, en condiciones, digamos, dignas y aceptables. Entonces, en este minuto, la sociedad se descarga sobre las mujeres, y las mujeres tenemos que asumir todo. Lo otro que es importante señalar, que fue una discusión de la ley de 3 causales, es que esto no es obligatorio. Esto es para aquellas mujeres que quieren tomar una decisión respecto de un embarazo no deseado o no programado, o como le llamemos. Entonces, lo que se está planteando aquí es la maternidad voluntaria, el derecho a la maternidad voluntaria. Las mujeres podamos decidir cuándo queremos tener hijos y con quién, que es como el nudo de los derechos reproductivos. ¿Sabes qué? Me pasa también que está esta condena social también a las mujeres que se realizan aborto. Entonces, finalmente es una capa sobre lo que pasa, porque abortos se realizan igual. O sea se realizan con más dinero van a una clínica o tratan de conseguir pastillas, misoprostol, misotrona y las mujeres pobres lo hacen como pueden y muchas de ellas mueren. Por eso veíamos, me preguntaba un hombre, ¿por qué ponían a Dios y un gancho de ropa? Amnistía Internacional cuando se aprobó el aborto en Argentina. Yo le explicaba porque las mujeres con ese gancho lo introducen para romper la bolsa y terminar con un embarazo. Entonces también hay un cinismo porque las mujeres abortamos en Chile hoy día y vamos a seguir abortando. O sea, la mayoría de las mujeres, no todas, la mayoría de las mujeres que se enfrentan a una situación de embarazo no deseado busca la manera de interrumpirlo. Hoy día existen más posibilidades. Lo más grave es que son todos abortos inseguros. Son abortos inseguros, o sea, obligan al aborto clandestino, y el aborto clandestino tiene un montón de riesgos para la vida de las mujeres. Entonces, en el fondo, te fijas, lo que estamos planteando con este proyecto de ley es terminar con el aborto inseguro, que obviamente significa mortalidad materna. En este país es muy baja la mortalidad materna porque tenemos un muy buen sistema de salud. Entonces, cuando llega un aborto incompleto, la bomba de antibióticos y todo hace que efectivamente la mortalidad materna por aborto es baja. No quiere decir que no lleguen abortos incompletos, llegan muchos abortos incompletos al sistema de salud, pero el sistema de salud responde con una bomba de antibióticos y esas mujeres se recuperan. Sin embargo, muchas quedan con secuelas, muchas quedan con secuelas para la vida. Y no es aceptable que las mujeres tengan que poner en riesgo su vida por algo que debería ser un derecho, que es decidir sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Entonces, eso es la tensión que hay, es que nuestra cultura judeo-cristiana, ¿no es cierto?, donde todavía tiene tanto impacto las religiones monoteístas, las religiones, digamos, patriarcales, las mujeres no existimos si no somos madres. O sea, piensa tú que hasta hace tan poco tiempo la idea de que la mujer no es mujer mientras no es madre. Entonces, esta idea de que las mujeres somos mujeres independientes de la maternidad es algo muy moderno, es algo muy reciente históricamente, y es algo que para las jóvenes es una obviedad. Pero te advierto que en mi generación no era una obviedad, y en la generación ni qué decir. O sea, mi madre tuvo que tener los hijos que Dios mandara, tuvo 9 embarazos, ¿no es cierto? Por lo menos a la generación mía ya existía la anticoncepción moderna y podías por lo menos regular.
pero todavía estás expuesta, ¿no es cierto?, a la idea de que si te quedaste embarazada, bueno, tienes que tenerlo. Entonces, el camino de la interrupción voluntaria del embarazo y la instalación de la idea de que la mujer decide es súper reciente. Eso significa muchos sectores de la sociedad que todavía están convencidos de que las mujeres somos sagradas y que por lo tanto no podemos, porque esto es, ¿no es cierto?, una decisión de la vida, Dios, y que por lo tanto tú no tienes derecho sobre esa vida. Es un tema complejo, Y además tiene muchas aristas, porque por otro lado recae toda la responsabilidad de la anticoncepción en la mujer. O sea, y ¿por qué no se cuidó? Entonces, libera de completa responsabilidad al hombre. O sea, todo está basado en las mujeres y es más fácil, si nos hemos preguntado muchas veces por qué la anticoncepción es en el cuerpo de las mujeres y por qué no se ha hecho investigación sobre cómo avanzar en una anticoncepción en el cuerpo de los hombres. Y claro, las mujeres tenemos un ciclo, digamos, de reproductivo regular, ordenado, las mujeres somos ordenadas, tenemos una cantidad de características de domesticación que hacen que libéralo con una máquina tan salvaje como tú. Todos y todas, bienvenidos a otra semana de conversaciones en el Observatorio de los derechos reproductivos. ¿Sabes qué? Me pasa también que está esta condena social también a las mujeres que se realizan aborto. Entonces, finalmente es una capa sobre lo que pasa, porque abortos se realizan igual. O sea se realizan con más dinero, van a una clínica o tratan de conseguir pastillas, misoprostol, misotrona y las mujeres pobres lo hacen como pueden. Obviedad, pero te advierto que en mi generación no era una obviedad y en la generación ni qué decir. O sea, mi madre tuvo que tener los hijos que Dios mandó. Desarrollar anticoncepción en el cuerpo de las mujeres que en el cuerpo de los hombres. Existe y acá en Chile mismo se ha investigado, digamos, sobre métodos anticonceptivos para hombres. Lo increíble es que no se promueve ¿cómo se llama? La esterilización masculina, que debería estar muchísimo más desarrollada, que debería tener muchísimas más facilidades. Ni siquiera hay una responsabilidad, Tere, yo creo, ligada a eso también, bueno, a toda la cultura patriarcal. No sé, fíjate que no se les enseña a los hombres, no se les enseña en medicina, no se les enseña a hacer, ¿no es cierto?, la interrupción, digamos, a cortar y poder esterilizar. A la vasectomía no se enseña, al final la desarrollan los urólogos y a los hombres les cuesta mucho ir a los urólogos, y esta no es una conversación que se haya instalado entre hombres jóvenes, porque si uno lo piensa en serio, deberían ser los hombres los que se esterilizaran cuando han decidido que no quieren tener más hijos, pero existe esta fantasía de que los hombres son más hombres cuando tienen más hijos. Entonces, son varios nudos culturales. Sementales. Claro, más hijos, más potencia. Entonces esta idea de no tener hijos es aún más reciente. Hay países que tienen mucho más desarrollo, o sea, te puedo contar de Colombia. En Colombia hace muchos años que tienen trabajos sobre el tema de vasectomía y acompañamiento a los hombres, a parejas jóvenes cuando han decidido que tienen 2 hijos, no quieren tener más. ¿Para qué siguen, no es cierto?, cargando al cuerpo de las mujeres con anticoncepción que habitualmente es química y que por lo tanto es hormonal? Siempre tiene consecuencias y riesgos para el cuerpo de las mujeres, pero no, o sea, en este país es bajísimo. Se avanzó en la ley, se avanzó en que se puedan hacer la vasectomía, pero no está como un servicio, como una prestación que permita que los hombres vayan con facilidad y hagan esta conversación y se lo hagan. Es súper sencilla la operación, es súper sencilla. Comentar de que no hay tampoco, primero que todo, para no aborten las mujeres, que haya anticonceptivo, educación sexual, pero es medio imposible, porque incluso el gobierno, el Estado, entregó en los consultorios pastillas anticonceptivas que estaban falladas, erradas,
se demoró creo un año en contarlo y ya por lo menos hay 30 mujeres embarazadas y obviamente que eran mujeres que no querían ser madres, por algo estaban yendo al consultorio a buscar su pastilla anticonceptiva. Entonces está todo en la mujer y finalmente, claro, a esta mujer se le obliga a la maternidad, pero ella hizo todo lo posible por no tener este hijo. ¿Cómo puede ser obligada? ¿Entiendes? Mira, ese es un antecedente adicional, porque efectivamente los anteyan cuando las mujeres han tenido toda la decisión de regular la fecundidad y no embarazarse. Y esa es una de las razones por las cuales es muy importante, digamos, avanzar en esta ley, porque es mucho más frecuente de lo que uno cree, porque a veces no es solo la pastilla, a veces el diafragma, que yo no sé quién lo seguirá usando, pero el diafragma, y muchas veces también el condón se rompió y bueno, y cuello, y estabas tomando prevención, estabas haciendo una anticoncepción de algún tipo y falló. Entonces, ¿por qué si falló el método tú vas a estar obligada? Si tú conscientemente, o sea, a mí me falló, yo tuve un embarazo no deseado, estaba fuera del país, así que pude hacerme el aborto, pero porque estaba en un país que sí lo permitía, y fue por falla de método, y fue muy angustiante, porque tú conscientemente dices, este embarazo yo no está planificado, no corresponde, no están las condiciones, y bueno, tienes que tener alguna herramienta. Entonces este país no lo da y hay un porcentaje. Y además sabemos la carga que significa para los hijos el nacer no habiendo sido deseado. Bueno, tú te pediste para mí. ¿Qué le pusiste que me pediste? Yo me veo muy bien y me escucho bien, pero te veo a ti como precaria, como... Ah, es por tu internet. Estoy con la mejor versión de internet que tengo, estoy directo con el teléfono, no estoy con Wi-Fi. Ah, a ver. No sé, que nos diga gente, porfa, cómo nos ve, si nos escucha bien, la gente que está mirando. Yo creo que sí, porque ya nos habían avisado, si ven bien a la tele o no. Ahí volviste. Sí, no sé, la verdad, yo estoy con muy... Y todos bienvenidos a otra semana de conversaciones en el Observador Bravo. Económico para algunos, vimos que el 80% de los hombres no había pagado la pensión que había sido determinado la pensión alimenticia por un tribunal, no la había pagado tampoco. Entonces, ¿cómo eso tampoco hay un rol? Hay que hacer una precisión en eso. El 80% es sobre las causas abiertas, o sea, son muchísimos más los que no han pagado, porque la mayoría, muchas no ponen denuncia, no denuncian, o sea, es sobre los casos abiertos con denuncia. De los casos con denuncia el 80%, pero esa es una cifra, o sea, hay montones más, muchísimos más que no pagan, digamos, una pensión alimenticia, muchos más. Estoy tratando de sacar mi Wi-Fi para ver si fuera esto. Este teléfono lo conozco un poco, entonces me cuesta la vida. Ya, pero ahí lo logré. Ahí me debería ir mejor. La Tere bien, la Laura mal. Ah, soy yo entonces, Tere. Si eres tú la que está con problemas. Que tiene que ver con los ingresos, con la mala calidad de los ingresos, de los salarios que hay en este país. Recuerda que el promedio gana 450 lucas. Eso quiere decir que hay una cantidad de padres, y yo conozco el caso en detalle, digamos que por supuesto que es un poblador que embarazó a su polola cuando tenía 18, 19 años,
que hizo el servicio militar y que si yo trabaja como guardia, le pagan el mínimo. El mínimo son 330 lucas y eso es, después de descuento es 270 y tanto. Entonces, obviamente que le sacan 80.000 pesos. ¿Cuánto es? Tiene demanda y todas esas cosas, pero ¿cuánto le puedes sacar tú a alguien que pasa la mitad del año cesante, que el otro tiempo? Entonces hay un problema estructural y a mí me parece terrible que no se plantee, así como estamos viendo todos los problemas relacionados con la precarización de la vida, de este modelo neoliberal que te obliga, ¿no es cierto?, que mantiene estos salarios bajísimos. El impacto sobre las mujeres es enorme precisamente por esto, porque no hay posibilidad de que haya una mantención, digamos, de pago de pensiones de alimentos, cuando sabemos que hay un alto porcentaje. Fíjate que el 75% de los niños que nacen ahora nacen fuera de una unión legal o de una unión legal. Eso quiere decir que son familias muy precarias. Cada vez que hay un niño en esas condiciones precarias, pregúntate cuáles son las condiciones laborales del padre de esa criatura. Las probabilidades que gane el mínimo y que por lo tanto lo que más que podría aportar, que le podrían descontar, son 80.000 pesos mensuales. ¿Quién vive, si esa persona hizo una nueva familia, quién vive, digamos, con 140 lucas? Por eso te digo que hay un problema que cuando hacemos toda esta discusión sobre el modelo económico, sobre las condiciones, de las más afectadas somos las mujeres, porque no hay posibilidad de sustentabilidad de pago de pensiones alimenticias. Es una cadena igual, porque tú decís cómo la mujer sí puede hacer maravillas y más. Se las tiene que arreglar, entonces se las tiene que arreglar saliendo a trabajar, se las tiene que cargar en la familia. O sea, por eso te digo que es una carga sobre las mujeres de deberes que tiene la maternidad, que no es tolerable. Por eso que tiene que haber esta aprobación de este proyecto de ley, de manera de que una mujer que decide seguir adelante con un embarazo, más o menos sabe qué es lo que significa alguna cosa, pero la que no quiere, porque no puede, porque no quiere, qué sé yo, no puede ser obligada. No puede ser obligada. Ojo que tampoco, tal como tú lo decías, no es obligatorio. Esto se aprueba para la mujer que lo necesite, que quiera. No es obligación de las mujeres que quedaron embarazadas porque falló el método anticonceptivo. No, o sea, es una decisión personalísima, además. Además que esta idea era que nos decían que las mujeres nos íbamos a poner a abortar. Fíjate, cuando fue la discusión sobre la tercera causal del embarazo como resultado de una violación, apareció esta idea de que las mujeres íbamos a aparecer todas como violadas, entonces se puso más exigencia para perseguir al violador, porque si no las mujeres íbamos a ir en masa a pedir interrupción del embarazo por violación. O sea, ninguna mujer, no es un trámite fácil la interrupción del embarazo cuando estás, digamos, cuando te enfrentas a esa situación. Hágalo, digamos, con... ¿Sí? Y tú mencionaste hace un rato que tú te hiciste un aborto fuera de Chile, y eso obviamente siempre tiene secuelas, etcétera, pero imagínate lo que es. Yo conozco muchos casos de mujeres que se hacen abortos con pastillas y que además el tema psicológico, sentir dolor, no saber qué te está pasando, no saber si es un dolor normal, no poder acudir a un recinto hospitalario por el temor a ser detenida. Entonces también hay todo un tema de salud mental, y finalmente las mujeres cuando te relatan este shock, algunas, claro, hablan como pero muy pocas te dicen, no, es que la posible vida, no, la mayoría te relata lo cruel del procedimiento y del tema de conseguirse las pastillas, todo el tema callante. Durante la pandemia mucha gente engañaba con pastillas falsas, no había regulación. Todo eso requiere, digamos, urgencia en el abordaje, pero mi experiencia, o sea, yo no te puedo hablar de esa experiencia porque no la conozco, o sea, yo lo que tengo muy claro de que una mujer que decide interrumpir el embarazo, toda esta idea que queda traumatizada, que para la vida es falso, es falsedad absoluta. O sea, la mayor parte de las mujeres que deciden la interrupción del embarazo quedan aliviadas y contentas de haber tomado la decisión y haber llegado con ella. Todos y todas, bienvenidos a otra vida que... No, la mayoría te relata lo cruel del procedimiento y del tema de conseguirse las pastillas, todo el tema callante. Durante la pandemia mucha gente engañaba con pastillas falsas, no había regulación.
todo eso requiere, digamos, urgencia en el abordaje, pero mi experiencia, o sea, yo no te puedo hablar de esa experiencia porque no la conozco, o sea, yo lo que tengo muy claro de que una mujer que decide interrumpir el embarazo, toda esta idea que queda traumatizada, que para la vida es falso, es falsedad absoluta, o sea, la mayor parte de las mujeres que deciden la interrupción del embarazo quedan aliviadas y contentas de haber tomado la decisión y haber llegado con ello a término. Esta Por idea. eso te digo, nadie te relata, no, qué terrible, es que mi guagua podría haber sido, no sé, ingeniera, de tu ingeniero, nadie, todo lo traumático de los abortos clandestinos son como suceden, el temor, la inseguridad, la incertidumbre. O sea, es terrible que te sometan a la clandestinidad, porque obviamente que tiene inseguridad, pero de ahí al tema, digamos, de que quedas dañada mentalmente. O sea, nosotros en el Ministerio hicimos una revisión bibliográfica de todos los antecedentes que hay en el mundo sobre este tema, y es falso. O sea, lo más grave que hay de salud mental en relación a la interrupción del embarazo es el contexto cultural y la censura y el castigo a las mujeres. No es lo que le pasa a la mujer, digamos, como al producir, a interrumpir el embarazo. Es lo que el contexto, es lo que la sociedad castiga sobre ella, que es otro tipo, no es otra naturaleza de problema, y que obviamente es algo que está pendiente cuando hablamos de la despenalización social del aborto. Es algo que, por ejemplo, todavía con la interrupción del embarazo en 3 causales todavía está en proceso, porque imagínate que le tocó aplicar esa ley a un gobierno de derecha conservador, donde parte de sus funcionarios han puesto todos los palitos y barreras para que se aplique la ley. Sin embargo, la ley se tiene que aplicar. Recién ahora... Los que son de conciencia, imagínate. Estuve hablando con la persona que ha desarrollado esto, que es maravillosa en realidad, que ha seguido adelante. Bueno, están sacándolo traducido a los idiomas, al creol y a los distintos idiomas para llegar a las mujeres que no hablan castellano. Están poniéndolo en braille, están recién desarrollando, o sea, todos estos años después, elementos de difusión. Pero esto que tendría que tener mucha difusión, porque eso es parte fundamental de la despenalización social, es dejar instalado que este es un derecho y que todas las mujeres, entonces más encima nos cayó la pandemia encima, y la pandemia ha sido, obviamente, las cifras han disminuido, digamos, los de los datos que ha entregado el Ministerio, en la pandemia ha disminuido el uso del derecho que otorga la ley 21.300, entonces, desgraciadamente. Entonces, uno puede mirarlo en positivo, puede mirarlo en negativo, pero la despenalización social tiene que estar Tú lo usas así nomás. No, así nomás se te va a escuchar bien. Entonces, efectivamente había un problema de salud pública. Hoy día, cuando tú miras la realidad de los abortos, no es un tema de salud pública en el sentido, digamos, de la magnitud, de la importancia que tiene. Entonces, eso es una de las cosas que siempre te dicen los conservadores en el debate en la Cámara. Y te dicen, ¿cuántos casos hay? ¿Y qué es lo que y te van diciendo que no existen casos? Y la verdad es que el tema más grave es, claro, que se expone el riesgo, pero lo que estás haciendo es violar los derechos humanos de las mujeres. Y hay también un tabú de hablar de los cuerpos de las mujeres, de la menstruación, de enseñar de sexualidad. Vimos cómo fracasó la ley de primaria integral entonces, obviamente que todo está propenso a esta castigo moral, social, mira, del siglo XIX, además, porque cosa de... Eso tiene que ver con la elitización de la política, porque eso no es lo que vive la sociedad. Y si tú miras las encuestas y tú miras el apoyo que tiene la despenalización del aborto, te vas a dar cuenta que no hay, hace esos estudios que hace la UDP, que muestra cómo hay una diferencia enorme entre lo que opina la sociedad y lo que opina, digamos, la élite política. Ese es otro tema de harina de otro costal, y eso lo hemos tenido que... Imagínate lo que pasa con el matrimonio igualitario, 97%. Y ahora con la eutanasia, o sea, cuando tú ves todos los temas en la sociedad, hay mucho más avance que la élite política, que tiene estos miedos, o sea, siempre teniéndole miedo a las iglesias y al poder de las iglesias, digamos, y eso es lo que ha sucedido. Cuando es tan ridículo, porque la educación sexual se instaló en este país, en el gobierno de Frei padre, y la eliminó la dictadura militar. Tú tienes que saber que existió un programa Vida Familiar y Educación Sexual en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, se capacitó a profesores, se desarrollaron materiales, se trabajó con la comunidad educativa y todo,
se siguió en el gobierno de Allende y después del golpe quemaron físicamente todos los materiales y todo lo que había, y tuvimos entonces un lapso de 17 años en que no se enseñó nada, no se hizo ni el esfuerzo, porque no es que haya alcanzado a estar totalmente instalado, porque era un proceso largo, además no era tanto los niveles educativos, eran inferiores, digamos, estamos hablando del año 70 al año 73. Sin embargo, teníamos. Y después entramos en este silencio y cambiaron las condiciones de la Iglesia Católica. En ese tiempo, el cardenal Silva Enrique estuvo de acuerdo en que se hiciera educación sexual. Y después pasamos, vía dictadura, cambio de papa, cambio de cardenales, qué sé yo, a esta ridícula situación de no poder enseñar educación sexual. Y tuvimos la situación en el gobierno de Elwin, ¿no es cierto?, cuando empezó, ya fue después de Frey, cuando tuvimos las JOCAS, cuando fue todo el esfuerzo de incorporar en la educación, imagínate, que eran jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad. Y el desastre y el escándalo fue porque los niños y las niñas empezaron a hablar de problemas de sexualidad y el mercurio. Todos y todas, bienvenidos a otras. Se trabajó con la comunidad educativa y todo, se siguió en el gobierno de Allende y después del golpe quemaron físicamente todos los materiales y todo lo que había, y tuvimos entonces un lapso de 17 años en que no se enseñó nada, no se hizo ni el esfuerzo, porque no es que haya alcanzado a estar totalmente instalado, porque era un proceso largo, además no era tanto los niveles educativos, eran inferiores, digamos, estamos hablando del año 70 al año 73. Sin embargo, teníamos. Y después entramos en este silencio y cambiaron las condiciones de la Iglesia Católica. En ese tiempo, el cardenal Silva Enrique estuvo de acuerdo en que se hiciera educación sexual. Y después pasamos, vía dictadura, cambio de papa, cambio de cardenales, qué sé yo, a esta ridícula situación de no poder enseñar educación sexual. Y tuvimos la situación en el gobierno de Elwin, ¿no es cierto?, cuando empezó, ya fue después de Frey, cuando tuvimos las JOCAS, cuando fue todo el esfuerzo de incorporar en la educación, imagínate, que eran jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad. Y el desastre y el escándalo fue porque los niños y las niñas empezaron a hablar de problemas de sexualidad y el mercurio se tiró con todo. En ese tiempo era la ministra del CERNAM, la Pepa Bilbao, que es católica, y todos le tocaron las situaciones más difíciles y ella dijo, esta es una política pública y no puede, ¿no es cierto?, meterse la Iglesia a definir. Igual hubo presiones y igual las JOCAS fueron modificadas respecto de eso. Entonces ha sido una lucha enorme por recuperar algo que existía al año 73. Al año 73 teníamos, ¿no es cierto?, una conversación en la cual la anticoncepción era legítima y la educación sexual era legítima. Y retrocedimos. Entonces, después lo que pasó, yo estuve en la Comisión de Educación Sexual del Ministerio de Educación a fines del gobierno de Lago, y ahí lo que se planteó fue revisar, digamos, y se hizo encuesta para ver qué es lo que había, y te encontrabas que los padres, o sea, la generación de los padres de los niños que estaban en el colegio, ellos eran los que más problemas ponían, porque esos nunca recibieron educación sexual. Entonces el miedo, ¿no es cierto?, y toda esta cosa del tabú de hablar de sexualidad quedó en los padres de los niños que estaban en el colegio en ese momento. Nos pasó que esa encuesta no se pudo hacer en algunos colegios porque los padres rechazaron que se le preguntara a los profesores, a los niños y a los padres sobre educación sexual. Entonces, mira, esto es una lucha impresionante, pero si no tuviéramos la elitización de la política y la instalación de ciertos grupos en el poder y especialmente en el Ministerio de Educación, la sociedad va por otro lado. Oye, Teri, ¿cómo podremos cambiar algunas cosas con la constituyente? O sea, la Constitución claramente va a cambiar muchas cosas, desde luego, va a cambiar las leyes orgánicas y va a cambiar una serie de cuestiones. No, pero te digo, como se ha dicho últimamente que la derecha va a estar sobre representada, que es la que representa todos los valores. Mira, en eso hay una percepción equivocada, porque de todos modos vamos a tener cambios fundamentales porque van a desaparecer los quórums supramayoritarios para cualquier cosa. Yo pienso que vamos a tener una constitución, mientras más poder tenga los sectores conservadores, va a ser más minimalista la constitución porque va a haber menos, digamos, cuestiones en las que va a haber acuerdo transversal, pero después se va a poder legislar y se va a poder legislar
con mayoría simple, o sea, va a desaparecer este tutelaje, digamos, de la Constitución que tenemos ahora. Entonces, en el fondo, lo que hizo Colombia, la Constitución de Colombia, que es de los años 91, es que es más, digamos, es distinta de lo que uno puede ver en Ecuador, incluso en Brasil y en Bolivia. Tú tienes un conjunto de principios tales que te permiten desarrollar después las leyes. Entonces, Colombia sí tiene aborto, sí tiene, ¿no es cierto?, eutanasia, sí tiene una cantidad de cosas porque la Constitución tiene los principios establecidos de manera tal que se pueden desarrollar las leyes después. Entonces, esto va a ser una cuestión de estrategia compleja, porque lo que nos tenemos que fijar es que queden los principios y las puertas abiertas para desarrollar la legislación que sea necesaria. No quiere decir que vamos a poder poner los derechos sexuales y reproductivos así, o sea, si vamos a tener no vamos a tener toda la fuerza que queremos, probablemente incluso el de igualdad y de no discriminación te sirve para ir desarrollando el tema de la autonomía. O sea, tenemos varios derechos y principios que te van a generar condiciones para avanzar en leyes como esta. Tanto así, importante la Constitución, que hoy día en la discusión de la comisión, la diputada Hoffman partió diciendo que era un debate inconstitucional porque la Constitución protegía la vida del que está por nacer. Era como su discurso. Así que de todas maneras, claro, eso tiene que cambiar. Esa discusión va a haberla igual, pero nosotros ya tenemos el antecedente de lo que pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Entonces, o sea, a mí me da menos temor, digamos, que el que me daba antes de tener esa ley. No quiere decir que va a ser fácil, se va a reponer la misma discusión. Fíjate que cuando se discutió esa ley, en la Cámara de Diputados se completó y hubo que rehacer todo en el Senado. Y en el Senado más encima nos exigieron pasar, por supuesto, como tenía recursos, pasar por la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda se volvió a convocar a todos los personajes que rezaban el rosario y todo, cuando lo que se trataba era ver cuál era el financiamiento que se necesitaba. O sea, va a ser un proceso, digamos, largo, que la ventaja que tiene, yo soy optimista, o sea, la verdad es que nosotros avanzamos mucho con ese proyecto de ley. Se generó un debate y en otros países lo que han hecho es que mientras más se alarga la discusión, más se retrocede. Y acá fue al revés, mientras más se discutió, más se avanzó en el apoyo social a la despenalización del aborto. Entonces, y con los avances que tenemos en términos de que se ha modificado el balance de poder en el Congreso, o sea, como que estamos discutiendo esto que es una moción parlamentaria, o sea, antes era imposible discutir un proyecto que no tuviera el patrocinio del Ejecutivo. Entonces tuvimos esa ley porque teníamos patrocinio del Ejecutivo. Todas las leyes anteriores no habían sido puestas en tabla. Tere, ya para ir cerrando y para despedir, ¿cuáles son los procesos legislativos que quedan ahora? Entiendo que continúa en la comisión y luego ahí se tiene que votar. ¿Cómo es el proceso? No soy muy experta en esto, pero lo que está claro es que hay un periodo de participación, después se vota el proyecto en general y se vota en particular, tiene que ir a sala, siempre se abre un periodo de indicaciones, que es ahí donde los sectores conservadores tiran 100 indicaciones. En este caso, que son 3 artículos que solo agregan una frase a cada uno de los artículos existentes, no veo qué cantidad de indicaciones puedan poner. Van a tratar de rechazar y decir que van a hacer objeción de constitucionalidad. Pero el proceso es ese, digamos, o sea, debate, votación en general y en particular, votación en la sala, revisión de indicaciones, hay indicaciones, digamos, las indicaciones, hay 2 periodos de indicaciones, uno mientras se está discutiendo, una vez y ahí hay que votar, se vota con las indicaciones, se vota en general y se votan las indicaciones, y después cuando se vota en sala se vuelve a abrir un periodo de indicaciones, como la comisión. Bueno, ahora el punto es por cuántas comisiones va a pasar. Si además de la Comisión de Equidad de Género va a pasar por Salud, si además va a pasar... No tiene que pasar por Hacienda porque no tiene recursos públicos, que eso los debe tener muy choreados.
Y más o menos, ¿cuánto? Tú dijiste que eras optimista. ¿Cuánto tiempo más podríamos ver si se rechaza o se aprueba? Porque también puede ser que nos vaya mal. ¿Cuánto crees tú que... O sea, esto es no, ahora ya en febrero es feriado legislativo. Más de un año, esto es más de un año para 2 años. O sea, si se reproduce como fue en la otra, digamos, es más de un año de todas maneras. O sea, es más de una legislación y va a haber cambio de Congreso entre medio, entonces va a haber cambio de presidencia y ahí vienen situaciones diversas, digamos, porque el Ejecutivo también puede hacer indicaciones, el Ejecutivo efectivamente puede pedir revisión de constitucionalidad, o sea, las probabilidades que pase nuevo por el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que los fallos del Tribunal Constitucional sentan precedente, entonces no pueden echar, digamos, pie atrás respecto de lo ya legislado. Ya dijeron que somos mujer ya, que tenemos derecho, somos personas. Somos personas, tenemos derecho como personas y somos distintas del útero. El útero no nos invade como para no ser. Oye, persona. Y ojo que podemos ser mujer, persona y no tener hijos. Eso es una locura. Fíjate. Bueno, también es muy importante que te lo diga. Estamos hablando de personas gestantes, porque también puede producir una situación, ¿no es cierto?, de personas trans que sean personas gestantes, que están gestando. Cuerpo gestante, creo que leí. Cuerpo gestante, creo que es como... En el proyecto de ley dice... No, está referido a la mujer. No sé si está referido entero a la mujer. Creo que yo lo leí por ahí, no estoy tan segura. Pero el lenguaje, digamos, el lenguaje que se va instalando como fue en Argentina es claro, incluye a las personas gestantes. Oye, y tú decías que hemos avanzado, y yo me acordaba que hasta hace poquito, y aquí con una reflexión final, hasta hace poquito, estas mismas verdades que estamos contando nosotros la dijo la Elia Molina cuando era ministra, y tuvo que renunciar. O sea, cuando dijo que las mujeres que tenían dinero se hacían abortos en las clínicas privadas, cuando es una verdad que la sabe todo el mundo, digamos, y tuvo que renunciar. Entonces, hoy día yo creo que sí hemos avanzado en eso, que sí se reconoce que existe el aborto en todas las clases sociales. Sí, no, igual hay que volver a poner el debate y sobre todo reponer esta condición del derecho de las mujeres a ser soberanas de su cuerpo, a tener autonomía respecto del cuerpo. Es muy brutal cuando tú dices, mira, si lo que está en juego es la tutela sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Y es la vida de la mujer completa, porque un hijo es toda la vida, o sea, la maternidad, por eso debe ser deseada. Por eso si no es una imposición de cuidado. Y por eso que uno dice, este es el último paso, porque obviamente partimos por educación sexual, seguimos con anticoncepción y terminamos cuando todo falló y cuando no fue posible, ¿no es cierto? Y todo, llegamos a la interrupción del embarazo. Gracias, Tere. Este vivo queda en la página del mostrador y el mostrador queda el sábado para que lo puedan repetir y para que lo puedan ver. Está súper interesante y vamos a estar súper atentos a lo que pase. Alguien decía ahí, la Hoffman decía que estábamos agarrando el vuelito de lo que pasaba en Argentina. Claro que sí, que finalmente en Latinoamérica es toda una, vamos agarrando el vuelito de lo que pase. Alguien decía ahí, la Hoffman decía que estábamos agarrando el vuelito de lo que pasaba en Argentina. Claro que sí, que finalmente en Latinoamérica es toda una, vamos agarrando el vuelito. Esto les molesta tanto de saber de que cuando les gusta la globalización para otras cosas, pero esto es, y el movimiento de mujeres ha sido globalizado siempre. O sea, sobre todo América Latina tiene un movimiento latinoamericano estrecho desde la condición jurídica de la mujer, desde que se luchó para el derecho a voto en adelante, y Chile tuvo mujeres en esa comisión, en la primera, incluso en la OEA, de las primeras, las chilenas fueron líderes en términos de generar este movimiento latinoamericano. Entonces, es obvio, agarramos papa, como dijeron.